Mis queridos soñadores, es un honor compartir este momento con ustedes. Los invito a cerrar los ojos, respirar profundamente y dejar que el amor se deslice suavemente en cada palabra. No olvides suscribirte, dejar tu me gusta y mirar hasta el final, porque esta será la historia más impactante que verás hoy. Desde que Miguel tenía memoria, su hermano Juan había sido el centro del universo familiar. Si Juan lloraba porque se le caía una torre de bloques, su madre lo abrazaba durante 1 hora, acariciándole el cabello como si el mundo se hubiera derrumbado. Si Miguel tropezaba y se lastimaba, su madre apenas levantaba la vista del celular para decirle que dejara de ser tan débil. «Juan es especial», decía ella una y otra vez, como si eso lo justificara todo. Miguel aprendió desde niño que las reglas no se aplicaban igual para los dos. Si él olvidaba poner los platos sucios en el lavavajillas, había gritos. Si Juan rompía un florero, era un accidente, pobrecito, está estresado. Con el tiempo, Miguel dejó de esperar justicia. Se refugiaba en los libros, en los videojuegos y más tarde en la programación. Era un niño callado, brillante, pero invisible. Su padre también tenía favoritos. Juan era su segunda oportunidad, su proyecto de redención. Nunca había terminado la carrera de medicina y ahora proyectaba ese sueño frustrado en el hijo menor. Juan va a ser doctor. Ya verás, decía con orgullo a todo el que quisiera escuchar. Tiene un talento natural para entender a las personas. Miguel sacaba 10 en matemáticas y física, pero no había felicitaciones, ni abrazos, ni cenas especiales, solo silencio. A los 17 años, Miguel recibió una beca completa para estudiar ingeniería en sistemas en una universidad de prestigio. Llegó a casa temblando de emoción con la carta en la mano. «Mamá, mira», dijo. «Me dieron la beca». Su madre apenas asintió. «Qué bien, cariño. Luego ayudas a Juan con las inscripciones de medicina, ¿sí?» Fue todo. Ni una sonrisa, ni una palabra más. Como si conseguir una beca fuera tan común como sacar la basura. En cambio, Juan, que ese mismo año estaba a punto de reprobar biología, fue tratado como si hubiera ganado un Nobel cuando entregó un trabajo a tiempo. La vida de Miguel se convirtió en una constante comparación injusta. Incluso cuando comenzó a salir con Patricia, una joven amable, trabajadora y con un futuro brillante, sus padres no mostraron el menor interés. Patricia nunca fue invitada a las cenas familiares, ni siquiera fue mencionada. «Es solo una novia, de adolescente», dijo su madre una vez, encogiéndose de hombros. «No hagas un drama». Pero a las novias de Juan las trataban como reinas. Miguel recordaba cómo su madre les servía pastel casero, preguntaba por sus planes de vida, reía con ellas como si fueran familia desde siempre. A pesar de todo, Miguel y Patricia construyeron algo real. Sostenían su relación a distancia, mientras él estudiaba y ella trabajaba en un salón de belleza. Eran 2 personas con metas, apoyándose mutuamente. Cuando Miguel le propuso matrimonio en un parque tranquilo al atardecer, Patricia lloró de felicidad. Él pensó por fin que su vida tomaba otro rumbo. Sorprendentemente, sus padres reaccionaron con cierta calidez. Su madre incluso preguntó por el vestido, por los colores del evento, por el menú. «Tal vez están cambiando», se dijo Miguel, ilusionado. Pero había algo que no encajaba. Un presentimiento que se instaló como una piedra en el estómago. Un día, mientras regresaba del trabajo, encontró un mensaje de Patricia. «Necesito hablar contigo. Urgente. Starbucks». El tono era seco. Miguel intentó convencerse de que sería algo trivial. Tal vez estrés por la boda, algún desacuerdo sin importancia. Pero cuando entró al local, vio a Patricia en una mesa de esquina, las manos aferradas a una taza de café, los ojos hinchados, sin poder mirarlo a los ojos. «Estoy embarazada», dijo. Miguel sintió como el aire desaparecía de sus pulmones. «Es de Juan». La taza de café tembló entre sus dedos. Patricia comenzó a llorar, a intentar explicar, pero las palabras se perdían en el ruido de fondo, en el zumbido creciente dentro de la cabeza de Miguel. Él no gritó, no discutió, solo se levantó, caminó hacia la puerta y salió. La traición no lo golpeó de inmediato. Lo envolvió como una neblina, lenta, densa, hasta dejarlo sin dirección. Cuando llegó a casa de sus padres, ya no era el mismo.
Los esperaba una conversación que cambiaría su vida para siempre. Cuando Miguel llegó a casa de sus padres esa noche, ya no era el hijo ignorado. Tampoco el prometido emocionado. Era un hombre con el corazón roto, con la traición aún palpitando en el pecho como una herida recién abierta. Aparcó el coche en la entrada y se quedó un momento dentro, mirando la luz del porche, como si necesitara confirmar que seguía en el mismo mundo donde su hermano había embarazado a su prometida. Abrió la puerta. Dentro, la sala estaba en silencio, pero la tensión se podía cortar con un cuchillo. Juan estaba en el sofá, la cabeza agachada, los hombros hundidos como un niño atrapado robando dulces. Su madre estaba a su lado, acariciándole la espalda con suavidad, como si él fuera la víctima. Su padre miraba por la ventana, los brazos cruzados. No dijo nada al ver a Miguel entrar, pero sus ojos lo siguieron con una mezcla de incomodidad y resignación. ¿Qué demonios está pasando aquí?, preguntó Miguel, su voz baja pero firme. Su madre fue la primera en hablar. Miguel, por favor, siéntate. Podemos hablar con calma. ¿Con calma?, repitió él con una risa seca. ¿De verdad esperas que esté calmado? Miró a su hermano, que aún no lo enfrentaba. Tú deberías estar diciendo algo, le lanzó. Dilo, habla. Juan murmuró algo ininteligible. En voz alta, exigió Miguel. Su madre intervino como si fuera la abogada de la defensa. Él está asumiendo su responsabilidad, Miguel. Esto es un paso importante. Va a ser padre. Miguel lo miró con incredulidad. ¿Un paso importante? Ni siquiera puede pasar biología. ¿Y ahora? ¿Ustedes creen que está listo para ser padre? Se volvió hacia su padre. ¿Y tú? ¿Nada que decir? Finalmente, su padre habló con un suspiro cansado. Son jóvenes, Miguel. Cometen errores. Si realmente amas a Patricia, debes dejarla ir. Las palabras cayeron como una sentencia. Déjala ir. Como si fuera un objeto, un traspaso logístico entre hermanos. Miguel sintió que algo dentro de él se rompía. ¿Esa es tu solución? ¿Me traicionan y yo simplemente debo apartarme? ¿Como si nada? Su madre dio un paso adelante. Esto es una bendición, Miguel. Es una nueva vida. Es una traición. Interrumpió con la voz temblando. Juan, por fin, levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos, pero no había culpa. No había valentía. Solo vacío. Lo siento, murmuró. Miguel lo miró, completamente incrédulo. ¿Eso es todo? ¿Lo siento? Te acostaste con mi prometida. Su madre puso una mano en su brazo, tratando de calmarlo. Entiende. Él cometió un error, pero está tratando de hacer lo correcto ahora. Necesita apoyo. Claro, porque siempre lo necesita, ¿verdad?, replicó Miguel. Y ustedes siempre están ahí para limpiar su desastre. Yo nunca necesité nada, por eso nunca importé. El silencio en la sala fue más fuerte que cualquier grito. Miguel dio un paso atrás. Su mirada recorrió a su familia por última vez. Ya eligieron, siempre lo hicieron. Subió las escaleras, entró en su cuarto y comenzó a empacar. No necesitaba mucho. Ropa, su computadora, unos libros. Su madre lo siguió, hablando, justificando, suplicando. No tomes decisiones apresuradas. No es apresurado, dijo sin mirarla. Solo es tarde. Su padre apareció en la puerta. Estás exagerando. Miguel se detuvo, con una camisa en la mano. ¿Exagerando?, repitió. Tu hijo arruinó mi vida y tú dices que exagero. Cerró la maleta, se la colgó al hombro y bajó las escaleras. Nadie intentó detenerlo. Mientras conducía de regreso a su campus universitario, las lágrimas nunca llegaron. Solo vacío. Como si alguien le hubiera robado el futuro que había soñado y lo hubiera dejado con una copia rota de sí mismo. Esa noche, al llegar a su dormitorio, se sentó en la cama, observó el silencio y abrió su computadora. No para distraerse, para empezar de nuevo. Afuera, el mundo seguía girando. Pero dentro de Miguel, algo había cambiado para siempre. Y sin saberlo, ese momento sería solo el inicio de una transformación aún más profunda. Miguel no durmió esa noche. El dormitorio universitario estaba en silencio, apenas iluminado por el resplandor azul de la pantalla de su portátil. No había lágrimas,
solo un zumbido constante en su cabeza, una especie de estática emocional que no le permitía pensar con claridad. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Patricia, escuchaba la voz de su madre, sentía la traición como un cuchillo mal sacado de una herida. Pasaron los días, y con ellos, la realidad se instaló, con fuerza. Miguel dejó de responder mensajes, evitó preguntas, se sumergió en los estudios con una intensidad casi obsesiva. Programaba hasta la madrugada, comía poco, dormía menos. No porque quisiera huir, sino porque no sabía cómo enfrentar lo que había perdido. Una semana después, su tía María, la única persona de su familia que nunca lo había hecho sentir invisible, le envió un mensaje. Me enteré de lo que pasó. Estoy contigo. Siempre estuve. Miguel no respondió de inmediato, pero en su interior, esas palabras rompieron el aislamiento. Al menos alguien lo veía. Con el paso de los meses, el silencio con su familia se volvió permanente. Había bloqueado a todos, su madre, su padre, Juan, incluso Patricia. Las fotos con ella fueron eliminadas una por una, como si así pudiera borrar también las emociones asociadas. Un día, mientras revisaba correos, encontró una propuesta, inesperada. Uno de sus profesores lo invitaba a participar en un proyecto de investigación en ciberseguridad. No había dinero involucrado, solo la posibilidad de aprender. Miguel aceptó sin dudar. Necesitaba un propósito que no tuviera forma. Humana. El laboratorio se convirtió en su refugio. Las líneas de código eran más predecibles que las personas. Y allí, entre algoritmos y firewalls, Miguel encontró una nueva identidad. Ya no era solo el hijo ignorado o el prometido traicionado. Era un desarrollador brillante, alguien con voz y visión. Mientras él se transformaba, la vida en casa tomaba otro rumbo. La primera noticia llegó por un correo de María. Juan fue expulsado de la Facultad de Medicina. Miguel se quedó mirando el mensaje por un largo rato. No sintió alegría ni venganza, solo una validación amarga. El hijo dorado finalmente enfrentaba las consecuencias. Con los meses, los reportes de María se volvieron más sombríos. Juan no trabaja. Patricia está criando sola a la niña. Tus padres están usando los ahorros para ayudarlo. Miguel leía cada actualización con la misma indiferencia con la que antes leían sus logros. Sus padres seguían eligiendo a Juan, incluso cuando todo lo que tocaba se convertía en desastre. Era como si tuvieran una venda permanente en los ojos. A los 3 años de su partida, Miguel se graduó con honores. Ya tenía una oferta de trabajo esperando. Una startup de seguridad digital había quedado impresionada con el software que él y su profesor desarrollaron. El día que firmó el contrato, se permitió sonreír por primera vez en mucho tiempo. Era su victoria, y nadie podía robársela. Seth mudó a otra ciudad. Un apartamento pequeño, paredes blancas, sin fotos, sin recuerdos. Empezó desde cero. Trabajaba 12 horas al día. Dormía en un colchón en el suelo. Comía ramen. Pero era libre. Hasta que un año después, María volvió a escribir. Tu madre está preocupada. Tu padre enfermó. Juan. Bueno, sigue siendo Juan. Miguel dejó el celular sobre la mesa y volvió al trabajo. No podía darse el lujo de mirar atrás. No después de todo lo que había reconstruido. Pero la llamada inevitable llegó. Una voz, quebrada al otro lado de la línea. Miguel, soy yo, tu madre. Él reconoció el tono al instante. Llanto contenido, urgencia y algo peor, culpa. ¿Cómo conseguiste este número?, preguntó con frialdad. María, por favor, escucha. Necesitamos tu ayuda. Papá está enfermo. Vendimos la casa. Juan cometió errores. Miguel cerró los ojos. Podía ver todo sin necesidad de estar allí. Su madre con las manos temblorosas. Su padre encorvado en un sofá viejo. Juan en su eterno papel de víctima. Vivieron con sus elecciones, dijo él, la voz firme como nunca antes. No sabíamos qué hacer. Cometimos errores. Pero somos tu familia. No, interrumpió. Ustedes fueron su familia. Yo solo fui un espectador. Y colgó. Esa noche, por primera vez en años, no programó. No comió. No durmió.
Solo se sentó frente a la ventana, observando las luces de la ciudad, sabiendo que algo se acercaba, algo que pondría a prueba la nueva vida que había construido con tanto esfuerzo. Las luces de la ciudad parpadeaban detrás del vidrio. Miguel no se movía. Llevaba horas en la misma posición, con los codos apoyados en las rodillas y la cabeza inclinada hacia el suelo. El teléfono seguía sobre la mesa, en silencio, pero su mente no dejaba de repetir aquella frase. Somos tu familia. Era tan absurda como cruel. Durante años lo habían hecho sentir como un extraño en su propia casa. Ahora, cuando todo se derrumbaba, lo buscaban. No por amor, no por arrepentimiento, por necesidad. A la mañana siguiente, Miguel se levantó, temprano. No por obligación, sino por decisión. Había dejado que el pasado lo tocara por unas horas, pero no permitiría que lo arrastrara. Se sumergió en el trabajo. Su equipo en la startup estaba en medio del desarrollo de una actualización clave para el sistema de seguridad que habían lanzado meses antes. El código era complejo, desafiante y justo lo que necesitaba para enfocar su mente. Durante las semanas siguientes, trabajó como nunca, 12, 14, a veces 16 horas al día. Cada línea de código escrita era un ladrillo más en el muro que construía entre él y el pasado. Una noche, mientras revisaba los últimos ajustes del módulo de encriptación, su jefe lo llamó a una reunión privada. «Miguel, tu trabajo ha sido excepcional», dijo el CEO, un hombre joven con mirada astuta. «Queremos que lideres el próximo proyecto. Tendrás tu propio equipo». Miguel tardó unos segundos en procesar la noticia. «Gracias», dijo con una leve inclinación de cabeza. «No los voy a defraudar». Colgó la videollamada y se recostó en su silla. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una oleada de orgullo. Un orgullo limpio, sin manchas, sin comparación. Su nuevo apartamento, aunque modesto, era completamente suyo. Las paredes eran claras. El escritorio estaba organizado y sobre la estantería había una pequeña placa de reconocimiento del proyecto anterior. Por fuera, todo parecía perfecto, pero en las noches silenciosas, la voz de su madre aún flotaba en el aire. «Papá está enfermo. Necesitamos tu ayuda». No era culpa lo que sentía. Era otra cosa. Tal vez una forma de eco emocional, un recuerdo persistente que no sabía cómo enterrar. Semanas después, su tía María lo llamó. Él contestó sin pensar. «Tu padre está peor», dijo ella sin rodeos. «Otro problema cardíaco. No parece que vaya a mejorar». Miguel se quedó en silencio. «No te pido que vuelvas», añadió María. «Solo pensé que debías saberlo». Colgó sin promesas. Esa noche Miguel salió a caminar por primera vez en meses. No llevaba auriculares. No revisaba el celular. Solo caminaba, dejando que el aire nocturno limpiara sus pensamientos. Al pasar frente a un pequeño parque, vio a una pareja sentada en una banca. La chica apoyaba su cabeza en el hombro del chico. Reían. Hablaban en voz baja. Por un momento, Miguel pensó en Patricia, en cómo la había amado, en cómo había imaginado su futuro junto a ella. Luego pensó en Juan, en sus padres, en todo lo que perdió y en todo lo que construyó sin ellos. De vuelta en casa, se sirvió una copa de vino. Se sentó frente a la ventana y observó las luces otra vez. Esta vez no lo hicieron sentir pequeño. Al contrario, cada edificio iluminado era un testigo de su resiliencia. A la mañana siguiente, al llegar a la oficina, su equipo lo recibió con entusiasmo. Todos estaban emocionados con el nuevo proyecto. Miguel compartió tareas, delegó funciones, escribió código. Era un líder. No porque lo nombraran, sino porque se había ganado el lugar con esfuerzo y silencio. Una semana después, recibió una notificación en redes sociales, un mensaje privado de Juan. «Sé que no quieres saber nada de mí, pero lo siento. Por todo. Mamá y papá no están bien. Pensé que debías saberlo». Miguel no respondió. No porque guardara rencor, sino porque ya no era parte de ese mundo. Su vida era otra. Pero, incluso así, una pregunta quedó flotando en el aire. ¿Hasta cuándo el pasado seguiría llamando a su puerta? El mensaje de Juan seguía sin respuesta. Miguel lo había leído varias veces, cada vez con una sensación diferente. Sorpresa, incredulidad y, por último, nada.
Era como mirar una carta escrita en otro idioma. Sabías que tenía un significado, pero no te pertenecía. Aún así, algo dentro de él se mantuvo alerta. En los días siguientes, María volvió a llamar. No pidió nada. Solo habló. Tu padre ha tenido otra recaída, dijo con voz pausada. Esta vez fue más grave. Está estable, pero los doctores no son optimistas. Miguel se apoyó en la encimera de la cocina, mirando su taza de café medio vacía. ¿Y Juan?, preguntó. Sigue viviendo con tu madre. Apenas trabaja unas horas por semana. No ayuda mucho, como puedes imaginar. Miguel suspiró. ¿Y ella? Está agotada, respondió María, sin dudar. Pero no lo admite. Aún trata de justificarlo. Aún lo defiende. Miguel no dijo nada. María respetó su silencio. Minutos después, colgó con una frase seca, pero sincera. No es tu responsabilidad, Miguel. Ya diste todo lo que podías. La semana pasó rápido. En la startup, las cosas iban viento en popa. Firmaron un acuerdo con una empresa de renombre, y Miguel recibió un bono que casi duplicaba su salario. Compró muebles nuevos. Cambió el colchón por una cama de verdad. Pintó las paredes del apartamento de un gris suave y elegante. Afuera, su vida florecía, pero adentro el eco persistía. Un mes después, María volvió a contactarlo. Esta vez fue un mensaje. Tu padre está muy mal. No durará mucho. Miguel no respondió de inmediato. Se sentó frente a la computadora, abrió el editor de código y escribió unas líneas. Luego, borró todo. Por la noche, caminó hasta el muelle. El agua estaba quieta, el aire frío. Pensó en su infancia, en las tardes de domingo, en cómo su madre peinaba a Juan mientras él limpiaba la cocina, en cómo su padre lo corregía sin mirarlo, en cómo aprendió a no pedir nada para evitar decepciones. ¿Valía la pena volver solo para ver cómo se desmoronaban? La llamada final llegó 2 días después. Miguel. La voz de María temblaba. Tu padre falleció esta madrugada. Miguel cerró los ojos. No dijo nada. Fue un funeral pequeño. Solo unos vecinos, Juan y tu madre. Él no preguntó por ti. Ella tampoco dijo tu nombre. Pero sé que esperaban verte. No iba a ir, dijo él, simple y claro. María suspiró. Lo imaginé. Solo quería que lo supieras. Colgó. Miguel no lloró. No sentía tristeza, ni siquiera alivio. Solo una desconexión profunda, como si la noticia fuera sobre otra familia, otra vida. Esa noche, bebió una copa de vino. Solo. No brindó. No pensó. Solo dejó que el silencio lo envolviera. Los días siguientes fueron tranquilos. El trabajo seguía siendo su refugio. Su equipo lo admiraba. La empresa crecía. Miguel se convirtió en una figura clave del proyecto. Era respetado, escuchado, valorado. Hasta que, una tarde, María volvió a llamar. Tu madre no está bien, dijo sin rodeos. Está sola. Juan vive con ella, pero no hace nada. Ella apenas logra pagar las cuentas. Está al límite. Miguel apretó los dientes. ¿Qué quieres que haga? Nada. Solo quería que lo supieras. ¿Ella pidió ayuda? No. Pero no es necesario que lo haga, ¿verdad? Miguel se quedó en silencio. No me debes nada, añadió María. Solo te digo la verdad. Colgó de nuevo, y por primera vez en semanas, Miguel sintió una punzada en el pecho. No era compasión, era cansancio, una fatiga emocional que no venía del presente, sino de años arrastrando el peso de una familia rota. Esa noche, revisó sus mensajes antiguos. Encontró uno de Patricia, de años atrás. Lo había borrado de todo, pero ese mensaje quedó. Una foto de ellos en el parque, justo después de comprometerse. Sonreían. La cerró de inmediato. El pasado seguía tocando a su puerta. Y por dentro Miguel empezaba a preguntarse, ¿cuánto tiempo más podría ignorarlo? La noche en que Miguel revisó aquella antigua foto con Patricia, la lluvia golpeaba contra los cristales de su apartamento. Afuera, las luces de la ciudad titilaban como si compartieran su inquietud. Había intentado enterrarlo todo, pero el pasado tenía una forma extraña de encontrar grietas por donde filtrarse. A la mañana siguiente, mientras terminaba su segunda taza de café,
y repasaba los pendientes del día, su celular vibró. Un número desconocido aparecía en la pantalla. Por instinto, dejó que sonara. Pero algo le dijo que debía contestar. ¿Miguel? Era la voz de su madre. El tono era débil, quebrado, como si hubiese estado llorando durante horas. Miguel no respondió. Caminó hasta la ventana y observó la calle vacía. Había esperado esta llamada, pero no así, no con esa voz, no con ese temblor. Todo está mal, dijo ella, hablando rápido, atropellada. Tu padre, tú ya lo sabes, pero Juan cometió un error, un gran error. Miguel cerró los ojos, su mandíbula se tensó. ¿Qué hizo ahora? Pidió dinero, prestado. Un préstamo enorme para invertir en algo. Un negocio prometedor de un amigo. Perdió todo. Nos arrastró con él. ¿Y tú lo permitiste? El silencio al otro lado fue respuesta suficiente. Vendimos la casa, las cuentas médicas, el préstamo. No tenemos más. Estamos en un apartamento pequeño. Apenas sobrevivimos. ¿Y por qué me estás contando esto? Porque no tenemos a nadie más, dijo ella, y rompió en llanto. Porque eres nuestro hijo. Miguel sintió una punzada aguda detrás del esternón. Dolía, pero no era tristeza. Era indignación acumulada. ¿Y cuándo era yo quien no tenía a nadie? Preguntó, con frialdad. ¿Dónde estaban? Miguel, estábamos confundidos. Fue un error. No sabíamos cómo manejarlo. No fue un error. Fue una elección. Ustedes eligieron. A él. Su madre sollozó más fuerte. Miguel se apartó del vidrio. Caminó por la sala como un león enjaulado. No lo llamas error cuando abandonas a un hijo por otro. Lo llamas lo que es. Rechazo. Te necesitamos, susurró. Ella. Miguel se detuvo. ¿Por qué yo? ¿Por qué no él? Él no sabe cómo. Claro que no sabe. Nunca tuvo que aprender. Siempre tuvo a mamá y papá cubriéndole las espaldas. Mientras yo, que lo hice todo solo, ahora tengo que salvarlos. ¿Eso te parece justo? Silencio. Por favor, insistió su madre con voz desgarrada. Tu padre se fue sin verte. No me hagas perderte también a ti. Miguel tragó en seco. Algo dentro de él se resquebrajaba, pero no dejaba que se rompiera del todo. Viviste con esa elección por 4 años. Puedes vivir con ella un poco más, y colgó. Dejó el celular sobre la mesa y se quedó allí, inmóvil, sintiendo cómo todo dentro de él temblaba. No lloró, pero tampoco pudo volver al trabajo ese día. La tarde lo encontró sentado en el sofá, aún con la misma camisa, aún con los mismos pensamientos. Entonces, como una punzada final, llegó un mensaje de Juan. Era breve. Lo siento. Sé que arruiné todo. Mamá y yo estamos mal. Solo pensé que deberías saberlo. Miguel no respondió. Solo lo leyó, lo volvió a leer y lo dejó ahí. Sabía que no había honestidad en esas palabras. Solo una necesidad de redención sin sacrificio. 2 días después, María lo llamó. Tu madre está peor. Está al límite. Juan no ayuda en nada. Ella no te lo dirá, pero no puede más. Miguel respiró hondo. ¿Qué esperas que haga? Nada. Solo que estés consciente. Tú ya elegiste tu camino, Miguel, y lo estás haciendo bien. No dejes que te arrastren de nuevo. No lo haré, aseguró. Pero esa noche no pudo dormir. Se quedó sentado mirando la puerta cerrada de su apartamento, y por primera vez se preguntó si realmente esa puerta estaba trancada o apenas entornada. A los días siguientes se sentó frente al ordenador. No para trabajar, no para programar, solo para mirar la pantalla en blanco. Pensó en enviar un mensaje, una sola línea. Espero que estés bien. Pero no lo escribió, porque no estaba seguro de que eso fuera cierto, y porque una parte de él, quizás la más herida, no quería dar ese paso, no por orgullo, sino por respeto a todo lo que había soportado en silencio. Mientras el cursor seguía parpadeando, el teléfono vibró una vez más. Era María. Miguel lo dejó sonar. No estaba listo. Aún no. Pero algo, muy dentro de él, empezaba a moverse. El teléfono dejó de vibrar. Miguel lo observó por unos segundos más,
Luego lo colocó con cuidado sobre la mesa. Afuera, la ciudad seguía viva. Autos pasaban, luces parpadeaban, alguien reía a lo lejos. Dentro de su apartamento, el silencio era absoluto. Pero ya no lo sentía como vacío. Era paz. Durante días, pensó en lo que María había dicho. Tal vez hay algo que quieras decirle antes de que sea tarde otra vez. Las palabras flotaban en su cabeza como un eco persistente. Pero no había nada que decir. Todo ya había sido dicho en los años de silencio, en las decisiones tomadas, en las ausencias que hablaban más fuerte que cualquier disculpa. Una tarde, mientras terminaba de revisar el código final de un proyecto clave, su jefe se acercó. «Miguel, han aprobado tu propuesta. Vamos a abrir una nueva sede y queremos que tú la dirijas». Miguel lo miró sorprendido. Era el tipo de oportunidad que cambia vidas. «¿Dónde?», preguntó. «En otro país, Europa. Empezarás desde cero, pero con todo el respaldo. Es tu proyecto ahora». Miguel se quedó en silencio unos segundos. Luego sonrió con calma. «Acepto». Esa noche, al llegar a casa, comenzó a empacar. Cada objeto en su apartamento era un símbolo de su reconstrucción. Nada venía del pasado. Todo había sido ganado con esfuerzo, con horas de insomnio, con soledad transformada en fuerza. Al colocar la última caja junto a la puerta, su celular vibró una vez más. Era un correo, de su madre. «No sé si leerás esto. No espero nada. Solo quería que supieras que lo siento. Por todo. Perdí a tu padre. Perdí la casa. Y sobre todo, perdí a ti. Y eso ha sido lo más doloroso». Miguel la leyó 2 veces. No sintió rabia, tampoco alivio, solo una profunda comprensión. No podía volver, porque nunca había sido parte de ese lugar. Cerró el correo. No respondió. En el aeropuerto, mientras esperaba su vuelo, María lo llamó una última vez. «Sé que no lo haces por venganza», dijo ella. «Lo haces por ti. Y eso es lo que siempre debiste haber hecho». Miguel sonrió levemente. «Gracias por todo, tía. No sé dónde estaría sin ti». «¿Dónde estás ahora? Porque siempre tuviste la fuerza. Solo necesitabas que alguien te lo recordara». Colgaron. El avión despegó mientras el sol se ocultaba en el horizonte. Miguel miró por la ventanilla. Abajo, las luces de la ciudad desaparecían lentamente, como si se despidieran de él. Y por primera vez, no sintió culpa por dejar atrás todo aquello. No sentía que escapaba. Sentía que finalmente se había soltado. Los meses siguientes fueron un renacimiento completo. Una nueva ciudad, un idioma distinto, una cultura nueva. Pero Miguel se adaptó como lo había hecho siempre, observando, aprendiendo, creando. Su equipo lo respetaba. Su empresa crecía. Su nombre empezaba a circular en conferencias, en foros, en publicaciones especializadas. Y en medio de todo ese éxito, lo que más valoraba era la tranquilidad de saber que lo había logrado solo, que no debía nada a nadie, que cada paso que dio fue suyo. En una tarde tranquila de otoño, mientras tomaba café frente a un lago sereno, un pensamiento cruzó su mente. A veces, libertad no es vencer. Es saber cuándo soltar. Pensó en su madre, en Juan, en esa casa donde nunca se sintió visto. Y por primera vez, no dolió. Solo quedaba un eco lejano, un susurro del pasado que ya no podía tocarlo. Sacó su celular y escribió un mensaje a María. «Gracias por nunca dejarme sentir que estaba solo. Estoy bien. Realmente bien». Ella respondió casi al instante. «Siempre estuve orgullosa de ti». «Sigue caminando, Miguel. El mundo es tuyo». Y así lo hizo. Con la certeza de que la verdadera familia no siempre es la que te cría, sino la que te respeta. Y con la paz de quien ya no necesita cerrar puertas, porque las que importaban ya estaban abiertas solo para él.